Bienvenidos, qué gusto reencontrarnos en este espacio que nos hemos planteado como aquel que nos permita dilucidar entre mitos y realidades, independientemente de las noticias del día a día, de la coyuntura que nos ofrece nuestra cotidianeidad, intentando ir en profundidad con temas que nos importan a todos y con los principales referentes de cada uno de esos sectores. Hoy tengo el gusto de que nos estén visitando dos señoras, dos damas que van a tener la menuda tarea de explicarnos si son mitos o realidades las cuestiones que tienen que ver en primera instancia con la semilla, la biotecnología y cómo comunicar. Ingeniera Fabiana Malacarne, muchas gracias por estar. No, gracias a vos por invitarme, un gusto. Es un gusto de verdad. Y por otra parte nos está acompañando la contadora Claudia Peirano. Ella es referente indiscutible de AFOA, la Asociación Forestal Argentina. Y a ella le va a tocar la tarea de contarnos si bosques es el paisaje bucólico o son los malvados que talan los bosques para hacer las sillas. ¿Cómo va? Muy buenas tardes, buenos días. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a vos, querida. Comienzo contigo, Fabiana Malacarne. Contame, cuando hablamos de la semilla, ¿de qué estamos hablando? ¿De algo idílico o de un montón de tecnología en un espacio así de chiquito? Estamos hablando actualmente en un montón de tecnología, más tecnología que un iPhone adentro de una semilla, realmente. Y eso hay que contarlo, hay que contar todo el trabajo que se hace para hacer una semilla. Ayer estaba viendo, ahora que queremos repotenciar la industria triguera y el cultivo de trigo, desarrollar una nueva variedad de trigo lleva 12 años y cuesta más de $1,5 millones por toda la tecnología que lleva. Cuando hablamos de tecnología, vos sos una gran comunicadora, sobre todo en redes sociales, mucha gente te conoce por ello, y has tenido, se llaman memes, ¿no? O tweets muy famosos, muy reconocidos, porque han sido retuitados hasta 1.000.000 de veces, donde, por ejemplo, contás, cuando comemos una pizza, comemos mucha biotecnología. Así es, A ver. Sí, han sido muy famosos, muy caseritos, los hago, pero han sido muy famosos. Realmente cuando comemos una pizza tenemos que pensar desde el cultivo de tomate, desde la semilla que se hizo ese tomate, desde la semilla de trigo para la harina, pero además las tecnologías, la fermentación, que es una técnica biotecnológica para hacer la masa, luego el aceite de soja que usamos para hacer la salsa, que seguramente es de soja transgénica, porque en nuestro país toda la soja es transgénica, y así sucesivamente, ¿no? Desde el jamón, que tiene un proceso también biotecnológico, si le ponemos jamón a la pizza, porque es un embutido, así que realmente estamos comiendo muchísima biotecnología. ¿Biotecnología es sinónimo de transgénesis, sinónimo de demonio? Para nada, para nada. Biotecnología es una tecnología que usa un organismo vivo o una parte de un organismo vivo, puede ser una proteína, para producir un bien o un servicio, o sea, y no es sinónimo de transgénico. Transgénico es una parte muy chiquitita de todo lo que es la biotecnología y tampoco transgénico es un demonio. Hemos escuchado en algunas oportunidades que el maíz, tal como lo consumimos hoy, no existía, fue una obra del hombre. Es correcto. En realidad el maíz, si hoy en día lo dejáramos de cultivar, no sobrevive en la naturaleza, porque no está adaptado a las condiciones de la naturaleza. El hombre lo adaptó a lo que nosotros queremos, a crecer en surcos, a que se desgrane, a que no se desgrane luego de la cosecha, entonces no podría sobrevivir. Voy a pasar ahora a Claudia, a quien le voy a consultar. Cuando hablamos de bosques, ¿deberíamos o no hacer una diferenciación entre lo que son bosques nativos, bosques cultivados? ¿Qué diferencia hay? ¿Cuáles son las principales especies? Quienes trabajan en la industria forestal, ¿son todos taladores que no discriminan de qué bosque se trata? Mira, cuando vos empezaste con el tema de mitos y realidades, lo primero que me acuerdo es que en cada correo electrónico que nosotros recibimos, abajo dice, no imprima, cuidemos los bosques. ¿O no? Sí, sí. Es correcto. Siempre. Tantos árboles, una resma. Bueno, en Argentina no se corta un solo árbol de un bosque nativo para hacer papel. Eso es una realidad que puede ser de Suecia, de Finlandia, que utiliza bosques nativos. Argentina utiliza para sus papeles esencialmente plantaciones de pino o de eucaliptus.
Y esas plantaciones proveen al 95% de la industria de base forestal en Argentina. O sea, el bosque nativo en realidad es un bosque que tiene poca utilización en la parte industrial, más que nada algo de carbón y demás. Hay algunas cuestiones, pero en realidad tenemos alrededor de 50 millones de hectáreas de bosques nativos, dice la Ley de Ordenamiento de Bosques en las provincias, pero de eso prácticamente en la industria no se usa. O sea, cuando un consumidor va y compra papel en Argentina, o viene de bagazo de caña o viene de plantaciones forestales. Y esas plantaciones forestales hoy en Argentina están prácticamente, especialmente lo que va a celulosa y papel, certificadas. ¿Qué significa eso? Esa es otra cuestión que nosotros, la verdad que podemos sentirnos orgullosos como país, así como podemos sentirnos orgullosos por la biotecnología, la siembra directa, que han sido aportes internos y externos, ¿no es cierto?, para el mundo, que, por ejemplo, tenemos, es el único sector que tiene una norma propia de gestión sostenible de bosques, ya sean nativos o de plantaciones. En estos momentos se está utilizando esencialmente en plantaciones. Pero es toda una norma reconocida internacionalmente por un programa de reconocimiento internacional de sistemas de gestión sostenible, auditada en forma externa y en la cual se mira que las plantaciones sean sostenibles en forma social, económica y ambiental, con parámetros internacionales, digamos, principios y criterios internacionales sumamente estrictos. Eso lo tenemos en nuestro país, lo usamos y muchas veces corremos atrás tratando de explicarle a la sociedad que tiene una legítima duda de cómo utilizamos nuestros recursos. Pero en ese sentido creo que nosotros tenemos todavía un largo camino que recorrer para explicar que se están tratando de hacer las cosas bien y todos los días estamos avanzando un paso más en ese sentido. ¿Cuáles son las zonas más productivas de la Argentina en términos de bosques cultivados? ¿Cuánto tiene que ver el clima? ¿Cuánto tiene que ver la inversión? ¿La cercanía de la industrialización? Cuéntemelo usted. El 80% de las plantaciones están en la Mesopotamia y delta bonaerense. Ahí está el 80%. Vos me preguntabas cuáles son las especies: pino, eucaliptus y álamo en la zona esencialmente del delta. Hay 1 millón de hectáreas, 1.100.000 hectáreas, nada más, porque eso es menos del 3% de la superficie cultivada en Argentina, o sea que realmente ocupamos muy poca superficie, pero tenemos un potencial de crecimiento realmente muy importante. Y hay zonas en Argentina, por ejemplo Corrientes, que para el pino es de las más productivas del mundo. O sea, que tenemos niveles de crecimiento en Corrientes, en Misiones, en Entre Ríos, que están entre los más altos del mundo, tanto en pino como en eucaliptus. Y acá también la genética ayuda y cuenta un montón. ¿Por qué? Porque uno trata de utilizar la menor cantidad de suelo y producir la mayor cantidad de madera, en este caso, por superficie, ¿no? Entonces, y eficientizando los recursos, el suelo, el agua. Entonces, producís más en menos superficie y eso te permite, digamos, satisfacer las necesidades de una manera mucho más eficiente. Poniendo esto, de decir que hoy, por ejemplo, se puede producir eucaliptus o pino en una cosecha de 12 a 15 años. Eso al lado de lo que yo te decía, Suecia y Finlandia, que para llegar al mismo crecimiento necesitan 60 o 70 años. Claro. Hay una diferencia atroz. Hay un ecosistema que ayuda, pero también el hecho de trabajar sobre plantaciones y no ir a un bosque y ver cuál es el árbol que me sirve, te permite, digamos, tener un paquete tecnológico que podés utilizar, digamos, o sea, producir madera, que es dentro de lo que es la bioeconomía, la economía verde, esa economía que nosotros necesitamos para mitigar los problemas del cambio climático. Tenés
un producto que te ayuda o te permite plantar empleos, porque produce un montón de trabajo dentro de una economía sostenible que vos la podés auditar. Te digo, por normas internacionales, que realmente se está haciendo una gestión sostenible, y dentro de lo que es las cuestiones de cambio climático, que es carbono neutral, podemos empezar a decir todos los favores, o sea, el futuro, dado las condiciones hoy, es un futuro forestal, de eso no nos cabe la menor duda. Y dentro de ese futuro forestal, Argentina tiene un potencial increíble. Y en materia de biotecnología, ¿cuál es el potencial que tiene la Argentina? Bueno, tomando el ejemplo de la industria forestal es muy interesante porque, como dijo ella, la genética ayuda mucho en la industria forestal, como en cualquiera, ¿no? Que usemos plantas, en este caso, y realmente el mejoramiento genético de un árbol forestal es muy ingrato porque es a muy largo plazo. Si hiciéramos la genética tradicional de cruzamientos, de selección o de mutaciones, aquí la biotecnología tiene el gran potencial de tener herramientas como marcadores moleculares que van permitiendo al investigador decir, cuando la plantulita es muy chiquita, ir diciendo, esta es la que me sirve y la pruebo en el campo, esta no me sirve, entonces ni siquiera invierto ni tiempo ni trabajo en llevarla al campo a probarla. Y realmente desde ahí hasta conocer dónde están los genes, con la genómica moderna, decir, acá es donde tengo que mejorar, o a emplear una técnica como la ingeniería genética o como nuevas técnicas de mejoramiento que permiten hacer mutaciones en una sola letra del ADN para mejorar lo que nosotros queremos mejorar. ¿Cuánto evolucionó la biotecnología en los últimos años? Digo, en un principio se pensaba en una mayor productividad, luego en un mejoramiento del cultivo del que se tratase, en el caso, por ejemplo, de la transgénesis, y posteriormente se está pensando en otras cuestiones, como por ejemplo un cultivo que sea resistente a la escasez hídrica. Ayúdame a saber. Muchísimo evolucionó, desde una primera biotecnología donde decíamos, bueno, queremos cultivos, lo que siempre queremos los mejoradores, resistente a las plagas, que nos ayuden a facilitarle el trabajo al productor. Ahora tenemos ya en el mercado cultivos que son tolerantes a estrés hídrico, como por ejemplo una soja, que se aprobó el año pasado, que es tolerante a estrés hídrico y a otras condiciones ambientales, otros estreses. Lo que quiere decir que la planta, en condiciones normales, se desarrolla normalmente como cualquier cultivo, pero en condiciones de estrés rinde mejor que los cultivos convencionales. Entonces es muy interesante porque es un seguro que tenemos para tener una producción constante. Y de ahí vamos por aceites que ya tenemos, cultivos aprobados, aceites más saludables, o por ejemplo otros cultivos que tengan más contenidos de vitamina, que ya tienen más características para el consumidor que para el productor. ¿Cuánto es responsabilidad del consumidor que cada vez exige más? Pienso en el caso del tomate, no tan controvertido, quienes ponen esa gráfica del tomate transgénico como una suerte de demonio, y quienes nos explican que en verdad el tomate que hoy consumimos mucho tiene de lo que nosotros le demandamos al producto. En realidad tomates, no hay ningún tomate transgénico en el mercado. Si nosotros nos ponemos a ver y nos hacemos un viaje al pasado, no comíamos tomates Exacto. todo el año. Ahora comemos tomate todo el año, y para comer tomate todo el año tenemos que tener variedades adaptadas al clima, variedades adaptadas al cultivo de invernadero, y entonces dicen, uy, pero no sabe igual que el tomate de antaño o el que cultiva la abuelita en la quinta. El que cultiva la abuelita en la quinta, la abuela lo deja madurar hasta que el tomate está bien rojo, entonces tiene toda la acumulación de azúcar y sabe espectacular. El señor que lo cosecha, no sé, en la provincia del Chaco tal vez, y lo tiene que mandar a Buenos Aires, no lo puede cosechar rojo porque si no se pudre, entonces lo cosecha en un estado de madurez que no es el óptimo para el consumidor, y por lo tanto el sabor no es el mismo, y es madurado luego en cámaras o madurado en la propia verdulería. Entonces, eso es, nosotros queremos comer tomates todo el año.
genial, lo podemos hacer. Tenemos que resignar algunas cosas. Voy a hacer una pregunta, pero vuelvo. ¿Hay una integrante nueva en su familia, contadora? Sí. ¿Se llama cómo? Clara. Clara es muy chiquitita, tiene meses apenas. 3. Cuando tenga 5 o 6 años, probablemente tenga la cercanía directa con los iPods, las aplicaciones y todo lo nuevo. ¿Cómo se hace para comunicarle a Clara dentro de 4 años qué es la biotecnología? Una experta, tiene publicaciones al respecto. Uy, Clara, ¿qué red social vendrá para cuando Clara vaya a primer grado? Yo no lo sé, pero espero poder estar ahí para comunicar. Seguramente. La verdad que yo estoy convencida que a los niños desde chiquitos hay que enseñarles a pensar. Entonces, decir, bueno, ¿es una preocupación el medio ambiente? Sí, es una preocupación. El calentamiento global también lo es. Pero entonces enseñarle a pensar. Sin tecnología no podemos vivir la cantidad de gente que hay en este planeta, ni podemos alimentarlos a todos. Entonces contarle cómo las tecnologías nos ayudan a vivir el día a día. Así como yo cuento lo de la pizza, o como cuando comenzaron las clases conté cuánta agricultura hay en la mochila de cada niño que va al colegio. Un montón. Un montón, desde los crayones, los lápices que se usan, árboles que se cultivan especialmente para hacer lápices, desde los crayones que se usa aceite de soja para hacerlos, o desde el papel de caña de azúcar que puede ser. Entonces realmente hay muchísima agricultura, hay biotecnología, hay genética, está el trabajo de la gente, de los especialistas en informáticas, de los contadores que son los que hacen los números para ver si esto va o no va, una tecnología. Entonces realmente la tecnología la tenemos en el día a día. ¿Cuál es el potencial concreto que hoy, si usted pudiera darme números, cifras, estadísticas, tiene la actividad y sus industrias o su industria conexa? En plantaciones forestales, te decía, hoy tenemos 1 millón de hectáreas. Argentina ha tenido, o sea, es deficitaria en su balanza comercial, importamos mucho más de lo que exportamos, esencialmente en papeles. Y por el otro lado tenemos una sobreoferta de lo que se llama fibra larga, que es la del pino, en Corrientes, que sería ideal para hacer, por ejemplo, una planta o 2 de papeles marrones. Hoy en el mundo hay 2 tipos de papeles que crecen. Los papeles marrones, porque son aquellos de embalaje. Claro. Y todo el comercio hoy es cada vez más chico y en embalaje. Además es un elemento, digamos, crucial para la agroindustria argentina, porque es todo lo que en donde se embolsa el azúcar, todos los productos. Las semillas. Las semillas, ahí está. Estaba pensando. Y el papel tissue, que está relacionado directamente al crecimiento de la población. Y en papeles marrones, Argentina puede ser, no solamente autoabastecerse, que hoy no lo hace, sino además ser un exportador mundial. ¿Cuánto podemos crecer? Hoy tenemos 1 millón de hectáreas, podemos llegar a las 3 millones de hectáreas fácilmente, y sin utilizar tierras que hoy se utilizan en agricultura. O sea, esa es una gran cuestión que a veces dicen, sí, plantan, pero ahí se podría hacer alimentos y estamos haciendo madera. Bueno, hoy podemos plantar en zonas, por ejemplo, digo, de Corrientes, que son pastizales, que hoy se utilizan en ganadería extensiva. Y se puede combinar lo que es plantación con ganadería, o sea, se sigue haciendo la misma actividad productiva y se suma una actividad como la forestal, con el potencial industrial, que no es solamente, yo hablé de los papeles marrones, pero hay ahora, por ejemplo, una importante inversión que se está anunciando en energía, que dentro de lo que es la matriz energética de Argentina, que queremos mejorarla con parte renovable. La madera es una fuente muy interesante, y además todo lo que es madera, muebles, pisos,
en la medida que, o sea, la parte de construcción es una gran demandante de madera. O sea que tenemos múltiples industrias que demandan un producto en la cual nosotros tenemos un potencial de crecimiento muy importante. Y la demanda que no se puede satisfacer con la producción local, ¿está destinada cuando se importa a qué específicamente o con más volumen? ¿A la madera o...? No, esencialmente lo que más importa es papel. 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 O sea, estamos importando alrededor de 1.500 millones de dólares por año en papel. Distintos tipos de papel. Ya procesado. No la madera para procesar la No. El papel. El papel ya El papel. procesado. El papel. ¿Qué lugar ocupamos nosotros como generadores? Digo nosotros como argentinos, como los desarrolladores, como generadores de biotecnología. ¿En qué lugar estamos? ¿En qué lugar podríamos estar? Bueno, Argentina está consolidado en el tercer lugar mundial como productor de transgénicos, principalmente maíz, soja y algodón, que son los 3 cultivos. Bueno, ahora hay una papa aprobada también, pero todavía no se cultiva. Y estamos cómodos y creo que vamos a seguir por mucho tiempo teniendo el tercer lugar después de Estados Unidos y Brasil. Lógicamente Brasil por una cuestión de extensión de tierras cultivables, ¿no? Pero yo creo que también somos generadores de otra cosa muy importante y estamos en un lugar muy bien ubicado y que cada vez crece más, que es generadores de investigación en biotecnología. Tenemos muy buenos profesionales, tanto en la parte pública como en la privada, que están generando investigaciones, que se están aplicando para la industria, que están generando patentes y por lo tanto que están generando ingresos para el país. Vos que tenés vínculo directo con los más chiquitos a través de las publicaciones o a través de tus propios contactos cuando llegás a los centros educativos por decisión propia o por ese contacto que querés tener, ¿con qué te encontrás cuando ves a los más chiquitos en primer lugar respecto de tu tarea? ¿Qué saben? Saben más de lo que creemos, los más chiquitos saben más de lo que creemos y no tienen los prejuicios que tienen los adultos, que a veces tienen en la cabeza que cierta tecnología es de una sola empresa y no hay más beneficios que para la empresa. Los chiquititos tienen la mente abierta y preguntan un montón de cosas y son muy creativos y a la hora de que uno le explica realmente captan enseguida los conceptos y de ahí empiezan a disparar preguntas que son muy interesantes. Te voy a pedir que me digas si ser ecologista es ser anti-biotecnología y o anti-transgénicos. No, para nada. Un ecologista puede ser pro-transgénicos. De hecho, la biotecnología o los transgénicos, en este caso, como tienen más productividad, ayudaron en el transcurso de estos 20 años o un poco menos a ahorrar 1.500 millones de hectáreas en el mundo que se dedicaron a hacer otra cosa y no tuvieron ni que deforestarse para cultivar más alimentos o que se dedicaran a otra cosa. Entonces, ser ecologista puede ser pro-transgénico. Ser ecologista es ser pro bosques cultivados, es ser pro bosques naturales o no hay posibilidad ninguna de ligar bosques en el común de la gente, bosques con ecología. Bueno, decir de que ecología y bosques nativos están unidos, no hay ninguna duda. El punto es cómo se mete la plantación ahí. Mira, el tema de las plantaciones es un fenómeno reciente, tiene 60, 70 años recién de crecimiento en el mundo, no estoy hablando solamente de Argentina y Brasil, que es una potencia. Pero ¿qué es lo que se han dado cuenta hoy? Tanto la WWF como otras ONGs ambientalistas, que la madera es un bien necesario para la sociedad, que es un bien desde el punto de vista ambiental mucho más preferible a otras alternativas como el plástico o distintas cosas que vienen de los hidrocarburos. Pero para tener esa madera se requieren plantaciones, porque el crecimiento de la población va a hacer que directamente se avance sobre la parte maderable, digamos, del bosque nativo, y el bosque nativo tiene una cantidad de servicios ambientales muy superiores en algunos casos que el simple valor maderable.
Entonces ellos mismos se han vuelto y han dicho, miren, nosotros estimamos que se van a necesitar plantar en el mundo alrededor de 7 millones de hectáreas por año para poder suplir solamente la población que crece de acá hasta el 2050. ¿Cómo hacemos entonces para hacer esas plantaciones de una manera que sea sostenible para la sociedad y para el ambiente? Y se han generado distintas alternativas, alguna es lo que se llama la nueva generación de plantaciones, que acá lleva adelante Vida Silvestre, como estos sistemas FSC de certificación forestal, PFC, de manera de promover las plantaciones dentro de un marco de sostenibilidad ambiental, y lo importante es esto, que las herramientas para hacerlo están. Así que tenemos nada más que decir, bueno, ¿cómo avanzamos en ese camino? Ha sido un verdadero gusto para mí conversar con ambas. La propuesta inicial tuvo que ver con esto de mitos o realidades y era un desafío para cada una de ellas. Muchísimas gracias. La verdad que siempre es un placer y además conocerla y escuchar y aprender de bosques y de plantaciones comerciales de árboles es muy interesante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, No, al Claudia. contrario, muchas gracias a las dos. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en esto que nos hemos propuesto desde hace ya algún tiempo como un desafío cotidiano, el tratar de ver cuáles son los mitos y las realidades de algunas cuestiones vinculadas con nuestro día a día, aunque muchas veces no lo sabemos. Una vez más, muchas gracias.